Vamos a charlar un poco sobre el tema de adicciones, las adicciones, no, digamos, usuales, las adicciones no usuales, y les voy a hacer algunas perspectivas sobre lo que entendemos nosotros por este trabajo. Y hay una aclaración que debo hacer antes de entrar. Yo soy sociólogo, soy especialista en temas de salud y siempre me he dedicado al tema de adicciones, hace muchos años que estoy trabajando en esto. Entender que, digamos, adictos no son todas las personas que se les ocurre hacerlo, que las sustancias no tienen nada de mágico ni de especial, que no tanto legales o ilegales, que la clasificación sobre legal e ilegal es una clasificación humana, ¿no? Una arbitrariedad, o sea, uno designa qué es bueno, qué es malo, qué es posible, qué es imposible, y que muchas de las sustancias que hoy son motivo de tráfico y de consumo internacionales, le comentaba recién al intendente, hace 60, 70 años eran de prescripción usual o no tenían ninguna prohibición en sí. Caso de marihuana, que se indicaba para el asma, por ejemplo. Caso de la cocaína, que nada menos que Sigmund Freud la experimentó consigo mismo, que tenía una lesión que finalmente resultó en su cáncer de mandíbula y laringe, que lo mata. Pero bueno, él usaba cocaína como para restañar el dolor, y no usar morfina, que sentía que le obnubilaba el pensamiento. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, no, hay definiciones que no son justas con lo que se quiere explicar. Por ejemplo, los norteamericanos nos impusieron el tema de control de estupefacientes. Estupefactare, o sea, la palabra de origen quiere decir algo que nos deja estupefactos, anonadados frente a algo, ¿no? Sin movimiento además. Eso le corresponde a los opiáceos únicamente. Y por suerte acá en la Argentina tenemos muy pocas adicciones a opiáceos, que casi todas son de los cuerpos técnicos. Por ejemplo, en anestesiólogos es usual, en gente que trabaja en terapia intensiva, que usan sobre todo metaopiáceos, sintéticos, que se usan para anestesias, pero son grupos muy acotados, por suerte, porque las adicciones a opiáceos, todo lo que son verdaderamente estupefacientes, son más difíciles de tratar. Pero paradójicamente, ¿a qué se parecen esos opiáceos? Al alcohol, porque los mecanismos de recepción y de incorporación de las sustancias y de codificación para mandarlas a los lugares donde interesa el sistema nervioso central son similares a los que emplea el alcohol. De manera que, por eso, la estructura de un alcohólico es compleja y difícil de tratar, parecido a las personas que usan opiáceos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque como el alcohol es un viejo conocido, lo tenemos por todos lados, nadie le da la importancia que tiene. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, en todo el mundo, el impacto de las... Yo les comentaba recién, y ustedes pueden consultarlo con la página de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Dependiente de Naciones Unidas. Ustedes van a ver que el impacto de las drogas prohibidas, si no fuera por el tema del tráfico, que yo después ahora se los voy a explicar un poco mejor, sociosanitariamente el impacto es de apenas sobre el total de las enfermedades más importantes que le tocan, digamos, que inciden sobre la humanidad en materia de salud, ocupa el lugar 0,7%, no llega al 1% de las drogas prohibidas. El alcohol y el tabaco sí superan el 5%, o sea que entonces tiene una dimensión sociosanitaria muy superior. Y el impacto en cualquier país de drogas prohibidas frente al alcohol y tabaco es 1 a 99. Estas cifras no son arbitrarias de mi persona, sino que ustedes las pueden consultar en la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Organización Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud,
pueden también consultar Departamento de Salud de los Estados Unidos. Yo todos estos datos a lo largo de mi vida los he chequeado, rechequeado, los he estudiado a lo largo del tiempo y sé que es así. Cuesta considerar que esto es cierto, porque los medios de lo único que nos hablan es de los chicos que se murieron por el Paco, que esto que lo otro. Me tocó, siendo coordinador técnico de la Comisión de Políticas Públicas, esa que organizó Fernández, impulsar la Emprecoc 2008, que después el Ministerio de Salud repitió en 2011, que son las dos únicas encuestas nacionales hechas con dimensión de encuesta nacional, o sea, 52.000 hogares proyectan los 40 millones de habitantes que somos en este país. Y en esa encuesta demostramos que el Paco tenía una incidencia real sobre el total de sustancias psicoactivas prohibidas del 0,06, o sea, no llegaba al 1%. No llegaba al 1 por 1000, mejor dicho. Sin embargo, como la concentración es muy alta en determinados asentamientos del conurbano, sobre todo urbanos y conurbanos, entonces da una resonancia que no tienen los hechos del consumo. Y muchas veces pasa también que las personas que son, digamos, se lesionan con este consumo tienen que ver con otras situaciones previas. Normalmente los más afectados son personas muy vulneradas que no pertenecen ni siquiera a una estructura vulnerada. O sea, dentro de una villa, por ejemplo, son las personas que están en la ranchada, que están fuera incluso de un mínimo techo, una mínima alimentación o cosas por el estilo. Entonces, cuando están, digamos, fuera del campo, porque están obnubilados, no se cuidan con la ley. Hay una nevada, no se abrigan, se enferman, hacen una neumonía, se mueren de eso, no del otro. Es una secuela de otra. Como le pasa muchas veces a los alcohólicos más manejados, que era clásico en Capital, me imagino que en todo el país por el estilo, bueno, tiene una borrachera, se lo dormía, mándalo al calabozo y que se duerma. Al día siguiente lo encontraban muerto por una hipotermia. Porque nadie tenía en cuenta considerarlo como una persona enferma, como de cualquier otra cosa. Y entonces se lo trataba como si hubiera hecho una contravención y nada más, no quién estaba atrás de la contravención. Finalmente esa persona, en una noche es muy fácil perder calor, y más si uno está borracho, ahí se pierde fácilmente, porque el calor alimenta el consumo de calorías mucho más alto, de manera que el alcohol, perdón, de manera que la pérdida calórica es muy importante y la persona se muere en el trayecto de una noche. Esto son las cosas que, digamos, no conocemos y entonces ponemos todo el acento en la cuestión del tráfico, del control, que si se vende, que si no se vende. Cualquier negocio prohibido origina grandes ganancias. Cuando origina esa grande ganancia, cada vez hay más actores que quieren participar de él. De manera que es lógico que en este momento en los conurbanos, sobre todo de Capital Federal y Rosario, tengamos las concentraciones que tenemos de venta de Paco, que sería el residuo, lo que llamamos pasta base, el residuo de la extracción de la cocaína, que lo que se hace es fraccionar, pisar el pisado de la hoja de coca y usar eso como para fumar y obtener un mínimo. Y después les explico algo de paso. Las personas que consumen Paco están buscando, no se dan cuenta de eso, pero están buscando lo que sería el estándar de una línea de cocaína para otra persona que puede disponer de medios como para comprar esa línea de cocaína más o menos pura. Entonces fuma entre 50 y 70 cigarrillos diarios buscando esa cantidad mínima que lo asienta en su búsqueda de excitación con esta sustancia. Uno fuma ese cigarrillo de Paco, tiene una expansión que le dura unos segundos, un minuto y medio más o menos. Necesita fumar otro para poder conseguir lo mismo, no caerse, porque la depresión es muy severa, es inmediata, sube alto, baja muy abruptamente. Entonces vuelve a fumar 50, 60, 70. ¿Qué ingiere además cuando fuma? ¿Qué incorpora? Incorpora
ácidos, incorpora estiramiento, como por ejemplo el vidrio molido de los tubos fluorescentes, incorpora una serie de sustancias innecesarias, querosenes, o sea, agentes volátiles del petróleo, hidrocarburos, que se usaron para obtener el producto de la hoja. Todo eso, claro, como queda en el residuo, se esfuma todo en conjunto y ahí está el daño. No tanto por la incidencia de la cocaína como de la incidencia, sobre todo de hidrocarburos y ácidos. Me dirán ustedes que, perdón, dirán ustedes qué tiene que ver una sustancia prohibida, el alcohol, en la incidencia de salud. Ya les dije, hay una diferencia sustancial, ¿no? La cantidad de gente afectada en el mundo. Eso es una. La otra son, o sea, poder decir que una droga es permitida, prohibida o intermedia es simplemente una cuestión que decidimos las personas. Hoy son, mañana pueden no ser, antes no fueron y ahora son. ¿Está claro? ¿Y de qué nos tenemos que precaver? Evidentemente, cuando hay algo que está prohibido, cualquier cosa que sea, cualquier conducta humana que esté prohibida, mucha gente en un primer momento se va a ir hacia ella en función de buscar ser, con su consumo, el contestatario de la situación X de esa sociedad. Por si no lo entendieron, lo explico de otra manera. Cuando aparecieron las sustancias psicoactivas hoy prohibidas, sobre todo marihuana, cocaína, en su momento también el LSD, que ahora aparece en forma esporádica, las anfetaminas que hoy se convirtieron en las metanfetaminas, por ejemplo, una de ellas, la más usual en nuestro país, es el éxtasis, se usaron como sustancias que servían para demostrar que el usuario de las mismas era una persona que estaba en contra del sistema que lo albergaba. Bueno, eso funcionó un tiempo. Cuando se extendió el uso, eso pasó así en Estados Unidos, más antes que nosotros, pasó en la Argentina, y lo increíble es que los descriptores, muchos de los autores que se dedican a estos temas, siguen hablando en términos de considerar que un adicto es una especie de persona que se pone en contra del conjunto societario, ¿no? Y que lo hace como una especie de militancia contra ese conjunto. Hoy esa afirmación es absolutamente falsa, ¿no? Las personas que hoy consumen lo hacen en forma totalmente adaptativa. Es un consumo más de los posibles. Piensen esto. En los últimos 50 años, la humanidad occidental, por lo menos, y eso nos incluye, destituyó muchos de los tabúes sexuales que tenían nuestras abuelas o nuestras madres. De las cosas clásicas que se incorporaban como esto tiene que ser así o asado, hoy no tienen pertenencia, ni pertinencia. O sea, no nos pertenecen y no lo sentimos que nos tengan que pertenecer. ¿Está claro? Lo mismo está pasando con las sustancias psicoactivas prohibidas. O sea, con el tiempo se estiran los consumos, la gente los va incorporando, va encontrando otros usos y costumbres con eso, los incorpora esos nuevos usos y costumbres. Entonces, seguir armando el mismo discurso de condena, pretendiendo que con eso alguien se aleje, es utópico. Porque lo que vamos a tener a futuro, y esto se lo firmo, es comportamiento de consumo sobre las sustancias psicoactivas prohibidas hoy, muy parecidos a los del alcohol. Esto es como parte de lo cotidiano. Porque ya nadie se identifica como forma contestataria, sino que se identifica como una forma de consumo. ¿Y de qué forma? Acá viene lo complejo, y es muy importante tenerlo en cuenta. La forma es adoptar en la sustancia patrones de consumo donde el imaginario del que lo consume está poniendo en esa sustancia muchas representaciones de lo que alcanza o no alcanza, pero que a él le satisface. ¿Se entiende?